¿Estás en apuros? Fácil, no pierdas tiempo. Acude a nuestra cooperativa Indígenas Galápagos y en menos de 24 horas te ayudamos con un crédito de hasta $5,000 sin base. Te invito a visitar nuestra matriz en la isla Santa Cruz y nuestras sucursales en Ambato, Pelileo, Salasaca, Riobamba y en la isla San Cristóbal. Estamos para servirte. Cooperativa Indígenas Galápagos construye oportunidades. Imanaya mashikuna shinallari shuna paita charipaichi, uno shuk invitada especial charinchi paimigun Miriam Masakisa Jerez. Miriam, allí shamushkangi kaimo. Gracias por haber venido. ¿Cómo estás, Miriam? Yo paichani kikinkuna kaishkamanda, kikinkuna kaibi hasta achka kushillamikani kaishkamanda kai chishi. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Gracias a ti por haber venido. Mejor gracias por darnos un poquito de tu tiempo y poder compartir un poco de tu vida aquí con nosotros. Bueno, primero que todo, como todos queremos saber, ¿dónde naciste? En Salasaca, aquí en el centro. En Salasaca Centro, me imagino. Pero mi madre me comentó que nací en Ambato, en las gradas del hospital. Y la anécdota tan bonita que tenemos es que justamente mi abuelito Luis Jerez había sido quien me recibió y entiendo que su fortaleza, su cariño, su espíritu en sí me envolvió. Entonces, eso creo que tengo una conexión muy especial con él. Kanga maram dati chukichwa da rimashiachugangit. Ariño kaga rimarikani runashimitaga uchillamda pacho wasibi, escuela murrishash, colegio murrishash, universidad murrishash. Quisiéramos saber cuál fue tu experiencia más bonita de tu niñez, jugar con tus hermanos o algo. A ver, lo que recuerdo con muchísimo cariño es que yo soy la primera hermana y la primera nieta de la familia Jerez por parte de mi mami. Entonces, tengo un tío que es unos meses menor, se llama Luis, y le decimos tío Yuy, es el tío Yuy. Entonces, él es muy... es un maestro realmente para hacer muchas cosas del arte, ¿no? Él solito, por ejemplo, ha construido su propia casa. Me acuerdo que en esa época, cuando éramos niños, sabíamos ver la serie de Mazinger Z. Entonces, él sabía construir con los tubos al muñeco. Entonces, tenía muchísimos Mazingers. Pero lo más bonito es que teníamos un hueco de cuyes y conejos detrás de la casa. Y cuando teníamos que regar el agua, siempre ocurría que se llenaba ese hueco de agua. Y también teníamos una batea bien grande porque ahí se hace el pan. Entonces sacábamos esa batea y en ese hueco que estaba lleno de agua nos paseábamos como en una canoa. Entonces era toda una aventura para nosotros. Siempre estábamos Patricia, mi prima, Aida, era la más chiquita, tío Yuyi, Javier y mi persona. Entonces esos eran los mejores momentos. Entonces amábamos que llegue el agua y que inundara todo para nosotros continuar con ese juego, ¿no? Porque era una ilusión. Ahora que me fijo bien, ¿cuál sería nuestra imaginación? Porque para nosotros era grande, pues. Claro. ¿Y en ese entonces el agua se llenaba con la lluvia o venía de alguna...? No, porque teníamos que regar el agua. Los abuelitos estaban regando. Y tal vez no hicieron la travesura de coger el asadón y llevar el agua adrede. Tal vez pudimos haber hecho eso, pero no me acuerdo esa parte. Solo tengo como en mi memoria que siempre nos paseábamos en la batea y era nuestra canoa. Por si acaso no agarramos las cuyes. Yo me imagino bonito. que ya no. Sí. Y en el pozo que se hacía no vivían cuyes o conejos porque antiguamente se ponían ahí, ¿verdad? Sí, pero yo me imagino que ya ocurría tantas veces que ya no estaban ahí. Que por eso se salvaron. Ya los cuyes aprendieron a nadar.
Tayta mama kuliraga chir honda goja wañu goja chu. Chinchkama también chimdam kutinña paikunas ña shuklado mam chapshira. Chipiga más na wata charganguera. Pero shuk 7 ma 8 madam chapsh uchiya ganak. Pero más de nachu ni shina utkuk nachu ña yakuchumaga pasagyak shkan chinchaga shinchama char honda grekokajaki. Pero na manchana ondo kok shinster ni pichpichi jam chishkan. Ari, nyuba causa cuitica chushina maras tiempo pugjana, nyuka shina malaya iti inshkane mashte. Sarong na chukanis pampa yapo con na chu, yapo que shina loma no cuitica de con auto nish pugjana nyuk shina anécdota malaya kan cuitechashkan. Arsina de me guay como amrishes, guay como rishe que manchas porque ni yakuzi como rikan chimdaga shugultaga yakuzi kshinya kacharga ni yakut chimdaga chapagan rikinya mastingam. Tuki mastinga mangyongam chemundaga ñash chi sikila kuna mancha ni di shuglaya kuye ma ukucha mashamuglay uyarike chemdaga manchas ñash katargana chemundaga mastida patachmad leva pashagan chinchagnya por un minuto chmanda wañulegana. No, pero ya papá con ganda que pescado cuando macho hapena con guaycove. Arre pero chica ashan uchiyake ya chibiga tigre me chibshi maste hatyakobe puxpurk dem kanchi na dosha uti pescado con hapish frío sem frío que chingarismo Pegou já de Sara cancha mas da chimico na conchida no chuchicona. Ai gente nada na gente quando haja saram hatiakush nada Arre mas nico vecino con Patricio con Are pai con Patricio con Marta con más canchiña Chi chi saron con su programa con Tom Sawyer con muy chico de leva y estoy de con pai con da rikusha más timada yura bewaste madrur canchinde pai con la push por inga. Rishina por Ima aventuras con y mal de Yoruba. Las aventuras de Tom Sawyer se Arre Oye, Shumanching famosa novela con Chonda kang da taitaga ima trabaja con taikam taiti campo. Kang maras que tiempo. Ñuka mamitaga más tía chachik más te ñuka ña shayui chay charikiga paikuga más te centro madrega escuela ne con Fray Bartolomé de las Casas chiviech chikun paiku chimda kutikipa kuten shuga escuela da paiku iña chiga kukai manzana pamba chico chimdaga kay escuela be porque con chiquipa kuten pilumu rigako chinchaga paiku gaña más tía chachiko chimda kuten ñuka taitaga más te paiku kuten yejiga tapizgo nada paiku rico artesanía shutik nacho chinda paiku shu uchilla tienda wada chariko tuki layat pero cuida con shu puesto gaña risha gaña rico na con tuki Amazonia da runa gona marushkada cerámica gonada kutinya shu la dom gaña cañer gona male con chico nada kutishu puesto garina kunya más de tapiz gonada ricongo kutishu la dom rico na kunya bisutería más gaña shu ukuya be manchane Tú qué la digo vale. tuki layat Ahí hacía como museo, con secciones, por ejemplo, digamos, una sección de artesanía del Oriente, digamos, de Salasaca también, y así. Y tal vez cuando tu mamá trabajaba, tú asistías acompañándole a ver cómo impartía las clases. A centro vegana tanto ya yo era más de jardín bichuchurgaco. Chimundaga chilla de yo era. Pero kai manzana pampa vega más de shamuk mekane chimdaga nyuka kan llamara kunito porque yo era ne kunungam. Chimdaga shugu llamara más de malo y maraco con año chimda pugyagan chican chimdaga más de maquila churuganan pungo chimda pungo de pascuac chimda kinaguna leva al sarega chimdaga mancho chimdaga ña nunca más puxamula con amita Ay. Primera mai escuela por gang primero. Siempre más tiempo que jardín be shuguatoy de yanga kay escuela bichariga más te centro chimda cachuga con una pelileón chiquipaga Joaquín Arias chiquipaga kutiña riganchi Jampatomo Sergio Quirol chimda Jampatop tokchigan Escuela da. Chibik nacho charigan discriminación matores Salasaca ma. No tanto yo ya rené chico nada chi ratoga no tanto cuenta culecana pero yo que una chusca rican siempre baitan rican
Chimdaga kutichi escuela musiquika parte walking marakunaga na de me puxniknak ñukan. Chimdaga chilla diyuyara. Y chican runala tumunda hampa tumu rinkuga imalashi kanki bus llave o dificultad charikanki chay estudian rinku. Ñuba timpuktikchika kunumale bus ma autobus kunumanchi tinach. Ari nañuka uchilla purikiga escuela pelile umrikiga más de camioneta rikanchi. Chimdaga nima buskunas napamos niglaknak. Chimdaga hampa tumu rikiga ña bus pishamukanchi. Bus piporkanchik. Y Javier kush hampa tuya bete puriga ko escuela pishinshaka. Ishkin dictando que suga asiento sikachimitiashamukanchik. Y universidad maybe tukuchigan. Más de Quito murigan. Chinchaka Quito tukuchigan. Manchinay poshka con tu país con pilo, ma hambat, ma Quito moshka con tu país. Sí, ¿y cómo fue el cambio de estudiar en Ambato, Pelileo y después pasar a la capital? Yo creo que mi mamá y mi papá tuvieron tal vez querían que experimentara cuáles serían los pasos o momentos de irme desprendiendo poco a poco del hogar, prácticamente. Pero creo que el choque o más difícil para mí fue cuando me tuve que ir a Quito, porque obviamente Quito está en esa época en bus a 3 horas, y para ir a la universidad tenías que vivir en una casa aparte, ¿no? Lo bueno es que me acuerdo que siempre vienen a las rurales doctores o enfermeras de distintas partes del país, y justamente una enfermera, una licenciada, llegaba siempre a la casa de mi mamá. Entonces, cuando yo ya decidí ir a estudiar en Quito, ellos fueron, la familia fue la que me acogió en su casa. Entonces, igual ellos vivían en la Villa Flor y mi universidad estaba en el norte, en Rumipampa. Entonces, igual era como 1 hora de viaje. Y no podía nomás volver acá a Salasaca porque, primero, por el factor económico y segundo, porque también tenía muchas tareas. Entonces, trataba de venir a Salasaca cada 2 semanas o cada 3 semanas, pero siempre venía a la casa. ¿Y cuál fue tu motivo para estudiar en Quito? Porque aquí también hay universidades, creo que en ese entonces estaba la técnica, creo. Sí, habían universidades, pero en esa época yo quería estudiar administración turística porque necesitaba tener dinero. Entonces, mientras estaba en el colegio, había visto que la carrera, yo quería ser guía de turismo porque pensaba que en 2 años ya podía tener una profesión y podía independizarme y podía hacer mis cosas. Entonces, por eso decidí esta carrera. Pero mientras yo estaba en la universidad, lo que yo quería estudiar era arquitectura. Sin embargo, la carrera estaba en Quito, pero era bastante costosa, entonces no contábamos con los recursos como para que estudiase esta carrera. Ari sarunga mashte universidad gunaga mashte kuchiki mashte solo me gacho na konomalega mashte rena sin kuchiki paga. Ari China de Meco. Pero que tenía mi primer año de universidad vi que mamita pagó tu colegiatura manchaneiri kuchiki. Pero en el segundo año de poriki más de su fundación, la fundación Hans Seidel. Chimdaga paigon na muño que presentaban la documentación con nada. Y yo que siempre mundo can estudié en Gauchin llega allí no está con la chariki paigon año cada año como pero beca da pero pai director me digan paigam más de nani se llama chida que estudié yo ne shuk de estudié niga más de abogado to congo más tiene que ganar nani gan porque yo que gané chiyo y que gané yo que chida to que gané más chida tiene ni punta siento que gané que ganan con callarson se callarigan pero paigon año cada apoyar a estudiar universidad to que chiga mai be janka gangi primero ni Ня нариго университет мрежата ня más educadora comunitaria, alfabetizadora por el cual. ¿Y dónde era el trabajo? Primero, en 6º curso en el colegio teníamos que sí o sí hacer una pasantía como educadora, como alfabetizadora. Entonces, cuando yo empecé a hacer esto, también me registré
en Ambato, porque teníamos en esa época la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Entonces, esa creo que fue para mí la mayor fortaleza, inclusive para muchos de los pueblos de aquí, del país y por supuesto de la región, de la provincia, porque esta entidad nos permitió primero alfabetizarnos, aprender a leer y escribir, y posteriormente fue como la primera puerta para que muchos pudiesen terminar sus estudios. Entonces, mis clases las daba en San Jalom Alto. ¿Y la alfabetización daba a personas indiferentemente de las edades? No, eran adultos mayores, ¿no? Adultos mayores. Entonces, tenía muchos estudiantes también aquí. También daba clases en el centro. Creo que fui como 2 años. ¿Y en el centro daba clases en el colegio? ¿Igualmente tenía otro centro de alfabetización? No, dábamos clases en la casa de mis abuelitos. Qué chévere. ¿Era como una ida comunitaria también? No sé si era una ayuda, pero normalmente como tenía que tener un número de estudiantes, también tenía niños que venían a hacer sus tareas en las clases, entonces estábamos ahí juntos. ¿Y cuando terminaste tu carrera universitaria, dónde fue en el siguiente lugar que empezaste a laborar? Bueno, a ver, cuando les digo que fui alfabetizadora fue como mi primer trabajo. Luego, no tenía como un trabajo fijo, ¿no? Pero sí para mí era muy importante igual aprender haciendo. Entonces, asistía a pasantías en Quito. Entonces, en una agencia de viajes. Entonces ahí es donde aprendí a elaborar boletos, a hacer reservas, a aprender todos los códigos que normalmente tenemos que aplicar en la carrera. Entonces esa fue como mi segundo lugar de trabajo. Segundo lugar de trabajo. Y posteriormente, ya cuando estaba en 4º año, logré ingresar a trabajar en FENOCIN, que es una de las organizaciones nacionales del Ecuador, que es la Confederación Nacional de Afrodescendientes, Pueblos Indígenas y también campesinos, entonces en Quito. Entonces ahí me desempeñé como la secretaria de la organización por alrededor de 1 año, quizás hasta cuando termine la universidad. Entonces cuando estaba en la universidad mismo, usted ya trabajaba como secretaria en la organización FENOCIN, ¿verdad? Qué chévere. Y universidad estudiashka ratuga nacho discriminación o runashkamunda na imash rach sakikunaga mashti yachaypurama. Ari, kay universidad kuga manchanayde charik nishkakunalla universidad kishkaka. Universidad Tecnológica Quinocial uti. Chimundaga chiviñuka waigugane yachungao más de turismo. Pero ñuka Quito mucha ishagana yachukugane más de ciudad na rixikugan. Y más na rixikugan. Shinchega, por ejemplo, nikunaga turista gona Plaza San Francisco munda pushurrinangene con mitad del mundo. Maihin ñanda pushurrinangene con. Shinchega ñuka naya chikuanaga maihin ñanga urrimushka y lado murishka naya chikuanaga. Shinchega ni Amazonas más na rixikuan ni calle Amazonas ni chidas na rixikuan. Chimni ñuka compañero kunagni manchaniti chumay manchaniti purikunak shinchega ñapekunak tukiachkunak. Shinchega ñuka sarunga buskuteknante de 2 pisos Quito. Chico sexcree ya kana master riksha kaibi mi tishka kaibi porque tú criaste chingande kinchak chida identificre ya kana chida nya mastikan ya chukana chimdaga mastida yuyareni ya istika shuk punjaga maste protocolo rurukan chinde protocolo rusagañu kañashkiñu ka rupan reganeni teatro Sucre bekakan chimdaga nga compañera con la uniforme reg chimundaga elección de Miss Universo legaga chimdaga rigane chimundaga ñuka profesora maestrenega ni waigun nekakane usted siéntese nomás en la primera fila y disfruta del evento nekaka ñuka mancherga ni manchikolraga porque tú quieres que ni ruraga ni bienvenida chuma kaya tú quinte de
ña shayasha mi madrana ni protocolo bi malerana chimda ñuka daga tiari chukachu chimda ñuka machikol ragan Kan chi protocolo chen repasa que se chocoten coten y malarana mada. Ari ñuka compañera kuna gaña chip shayaga chimda ñuka ganna ru podiga porque ñuka profesora gannánica chimundaga mastiña chi da ñuka siempre yo por cuando pero ni chines ñuka garuna solo recanama y murishis Chindaga justo chihuata chi elección pegano gane por primera vez shu yana warbi karchimund chalang mastik paibuk shutik karchimund chimdaga chibi mneguana antes mneguana mnyuka tishina ruraga panish con universo daga con shuga afrodescendiente gashkanish hipakutinha chicas segundo año vamos Hipaku tenía cuarto año de universidad de Tiaquiñuca, más te gane, más te elecciones chimo voy con consejo estudiantil. Chim de consejo estudiantil veo algo que más te Kiñucuchi decano con nada churca, decano más subdecano y justo que hay profesora ga chi equipo chimamunda. Chim de nacho ama rich kangatiaris ni profesora. Chim de justo chivico te paño kangre maring shamga ñokuchemo voto da kunginish. Chim de que ni chivi cuenta con chivi ñokashiki cuenta con kani madas rushas. Naya chunginish kaya chaishukaya kanja da temi rogon shamuganish. Chimdaga chida shina tokuanchi. Paita ita kange, voto kushao ni na. Na por más te por maldad, sino que revancha malaya na. Paigu una propuesta gaña tawa guata da tiaga, sin shagan mana monoganchi, sin shagaña eko shuk propuesta tiaga shuk dirección guna, sin shagaña chida escoganchi. Pero hay gente canchi consejo de estudiante uruguayo porque creo que mancha no hay de conocimiento más japengue chivicho. O sea, de consejo, o sea, como su autoridad malaya to con cambio chivicho para Are. Porque mancha difícil luego chi universidad kuga elite nishka con axóloga, pues que mancha kuchki chare con axóloga gachi con chiviñuka cuenta con distintas universidades tiuxk. Su universidad con aga yacha chikshkaña kan Nya empleado tukusha tiacho. Di shugo universidad kuna yacha chikshka kan mandachon tukuchun yacha chingo. Kan nyaupa mapachu. Shin. Kutin chibi kutikan kutin kan Himalaya iñarishka, kan bu valores, ma kan Himalaya rurushka daña chibi kan balanceangi, kan nya rikiña charengiña shu perspectiva madale charengi imada rushnenenish. Yacha chishka kunan y kan gushkan. Chidam ñuka cuenta con. Ajimshka shina maestra chimundate ñakanga mastin kallargan charshina yacha diseña nishkalaya maste consejo estudiantil maestra liderango ma hintinan ashtan rimaringo ma ashtan sociable tokun nacho. Shina le amiga porque chi wataguna ya pide por equiña maste kaisa la saca viño que organiza con feria artesanal y comité pro mejoración maste show festival. Maeste sawar mishki mishutigan con un gama mi tian chay festival chibi nya paigunan nya nyukunya pitija wada nya universidad de Himalaya chikada nya kaibi kutnya rurung shamukan nya Himalaya organizana Himalaya contactaren ama chiguna ya chenakkanach shinchega nya chiguna da pitja da ya chisha rurugani kutinya kipa kutinya fenas imbis hasta ya de rixigane nya nachchi turismo campo nishka sulot porque ñuka uma vega mastica ñuka mana kuchkichashka mundaga ñuka trabajo da mas kusha y muno gani ñuka shuga empresa mada churunga chimda kutka iwiña shuga empresa mada churña y mada shkutinya gente tukina chiña turismo vega tuki gente ayudar kishkande pero ñuka cuenta con kaibi ganar chidaga muno kishkaga salsaka runa gonaga shinshaga na tanto imasña ruña saki ganar ñuka tesis de grado manda rushato kuchishkani su proyecto de surugane pero na kaibi implementar ga chukota kachi be merurarega na mastimunda chna implementar kaibi na sakshkamunda o na rikugangi na rikugane mastet monushka kuna kaila mastet na monushka kuna kaibi kutin na tanto imascharinchik kaibi ga imash na charinchik ni ma hatia kuma kuya imash na tanto ñuka rikon sanda terrio pachanglikana tuki casi en bruto chigleyan chayta aya chico kimros podin chiñukchik primerito que ñuka yo ya ne gente yo ya iba nada cambia na
callar paiguna muy chachina tocun, pero también turismo como mancha peligroso con porque ñuka rikikana, por ejemplo, más de claro que gente ganen me are shamuchun ni shakatun goma y madas pero kutin shine de turista con sham ñukchina hecho shamun kuna ñukchida foto kuna de ñukchis rincona o shamun kuna ñukchida tapun kuna y mauti con kai ni shim ñukchika parlon trik chinda ganaya chunchiku paiguna y madar rurung ñukchi parlo shkaguna chimigun shuk ñukuchik yuyaykunata shu shamapu riklay y kutishinayri payguna shamuki kan rikunqa rikiña kay turistaku kayda kayda charkakunisha o sinonqa kutin na allida manejakiqa turistakunash waygumusha sakis ripudinkuna na alli cosaskunata por ejemplo kanña maymushña caminatamupush rikiña basurakunamanta sakishama rikiqa aunque chi parte vegamanchi consciente kunakun pero asha cuidado charnakun kuno ñuka cuenta con shuglado causan nacho. Chivi shugutico isla o causan ñoco chimda gaña cada fin de semana da más te da shukara vitale da pasan ancho tram shutekna. Chimda no ma pasa por cancha ñoco porque turista con gaño isla o man chamos nekna. Culera chayana con con un que la pago un paso con la guacha cocho. No, uchico isla o amigo. 5 minutos mami kishna ichimos rena pero cuya un kishna cruzan cuya vista chima cuya rikuna pero ñukni chivi cuenta con los que shuk asha colera na y un que chimunda gente rek shinai de kutika imamos rek ña mancha ni gente chamo que ña colera na y menga porque ña kanya wagramo cara que ña foto yokchen kanya kishnam rek ña foto yokchen shina rek to con shinsha ga kutin shinsha kanya ñukuchi kutinya shinsha asha yuyin chigna de rorana porque naya chunchi ima más nada pascas ninchi más nada ricos ninchi y más nada ricos ninchi porque kipa gañe hasta de reproducir que magas que naya charen aquí. Bueno, también que yo especial quisiera saber cuál fue tu motivo para seguir estudiando y hasta dónde estás ahora. El mayor propósito para mí estudiar, culminar mis estudios, creo que fue principalmente el factor de demostrarme a mí misma, primero, que podía hacer las cosas. Segundo, porque quería cambiar el estigma que tenía mi familia, que tenía en particular mi papá. Quería reivindicar nuestro apellido, quería reivindicar nuestro pueblo, porque años atrás sufrimos un mal momento que definitivamente marcó mi vida como tal. Mi padre estuvo en prisión por alrededor de 5 años por una injusticia que al final del día, con miles de fojas de un juicio, hay un párrafo que dice que es inocente y que ahora sí puede salir. Entonces toda su vida, todas nuestras vidas, prácticamente se resquebrajaron en 1000 pedazos porque ocurrió esta injusticia, ¿no? Entonces creo que esa fue mi mayor fortaleza de decir, no, voy a salir adelante de esto por estas razones. ¿Y cuáles fueron las injusticias que pasaron? Bueno, hace mucho tiempo atrás, en la comunidad antes no teníamos muchos carros y la gente, los ladrones entraban a robar como que fueran suyos, ¿no? Cualquier cosa. Entonces siempre venían a pedir auxilio porque ya se les llevaban un chanchito o una oveja. Era el diario vivir de las personas en ese entonces. Mi papi justamente era el salvador, como quien dice, el que les perseguía a los ladrones. Yo me acuerdo que incluso una vez nos fuimos hasta Teligote persiguiéndole a los ladrones y le atraparon a mi papi, le sacaron el conejo, se llama, del carro, e inclusive nos empezaron a disparar y yo estaba ahí. Entonces era algo del diario vivir. Pero justamente o en alguna ocasión estos ladrones, no sé, estos otros, pero unos ladrones ingresaron a la casa de mi papá e intentaron robarse una moto que tenía mi papá, pero no lo lograron. Entonces toda la comunidad ya estaba en alerta. Luego estos ladrones otra vez regresaron y ahí los atraparon. La comunidad entera los atrapó. Y obviamente uno nunca puede saber qué sucede, ¿no? Entonces entiendo que lamentablemente
tanto para estas personas que también para nosotros como comunidad y especialmente para mi papá. Estos señores perdieron la vida y por el hecho de que estos señores entraron a la casa, mi papi fue acusado de la muerte de estos señores. Claro, pero igualmente en esos tiempos la comunidad entera estaba ya cansada de que se roben las cosas. Sí, es que es muy difícil saber cómo fueron las circunstancias, porque uno sabe, bueno, yo creo que la reacción de toda la gente también es muy difícil controlarlo. Entonces, fue un mal momento para estas personas, fue un mal momento para la comunidad, pero a partir de eso creo que el hecho mismo de que la sociedad nos estigmatiza como asesinos. Yo me acuerdo que en el diario El Heraldo salían cómics, salían dibujos, como los dibujos, y ahí salían, escribían cosas muy feas, ¿no? Todavía mi mami tiene recortes de esto, entonces, pero fue algo muy lamentable. Y años después de que todo eso ocurrió, en el Tambo, por ejemplo, también ocurrió otro caso similar. En cambio, ellos los habían quemado. Pero en ese sentido, la prensa y la sociedad en sí no reaccionó de la misma forma. Porque era entre ellos, ¿no? Tal vez. Entonces ahí se puede dar cuenta de que cuando un indígena algo hace, es mucho más un delito muy grande. El sentido de lo que pasa que cuando un no indígena lo hace. Entonces los criminalizan. Sí. Y entonces con todo eso usted pensó y se puso a trabajar para representarnos a nosotros y limpiar el pensar de las personas hacia nosotros. Bueno, yo creo que primero que nada yo no represento a nadie, ¿no? Yo me represento a mí misma. Y lo que yo hago es muy, no sé, yo lo hago bien y yo lo hago con mucho cariño y para mí es muy, creo que todos, no solamente yo, creo que cada una de las personas que están aquí en este planeta nacemos, crecemos y debemos dejar una huella para que te recuerden cuando te vayas, ¿no? Porque en esta vida solo estamos de paso. Entonces, cuando terminé mis estudios, obviamente, por esas casualidades de la vida, también apliqué a un programa en Suiza mientras estaba trabajando en la organización. ¿En la FENOCIN? En la FENOCIN. Entonces, ahí es cuando entro en un programa de becas para jóvenes indígenas en la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde aprendí muchas cosas, estuve 6 meses ahí y ahí recién conocí cuál era el mundo de Naciones Unidas y qué es lo que los pueblos indígenas, el movimiento indígena internacional estaba pidiéndole a los estados ahí. Entonces era algo que nosotros aquí no conocíamos, ¿no? Porque yo tampoco no sabía que eso existía. Entonces ya desde 1923 estos pueblos se habían organizado y se habían ido a hablar con los representantes de los estados para decirles que lo que estábamos viviendo, ¿no? Marginalización, discriminación, no teníamos derecho al agua, a una vida digna. Y lo que querían era justicia. Entonces, desde esa época empieza todo este proceso y yo recién cuando llego en el 2001, me parece, es que los veo, ¿no? Así, entonces era como algo muy, muy, muy profundo para mí, porque me di cuenta de que no solamente los salasacas vivíamos esas injusticias, sino que muchos otros pueblos. Hoy por hoy los pueblos indígenas están en más de 90 países. Entonces son el 5% de la población más pobre del mundo. Sin embargo, ellos son aún los que resisten, aún los que cuidan los bosques, los manantiales, los ríos, y seguimos manteniendo quienes somos, ¿no? Nuestra cultura, nuestra identidad, donde quiera que vayamos, a pesar de que tengamos la tecnología o el mundo globalizado, seguimos manteniéndonos como somos, ¿no? Como culturas propias.
¿Y cuál fue tu experiencia más bonita al estar allá, en el extranjero? En Suiza tengo muchas experiencias, pero creo que lo más bonito fue cuando un hermano de nuestra región, creo que fue un hermano cuna de Panamá, me pidió que le ayudara a que sea su intérprete para comunicarse con un hermano del Canadá, con un hermano Cree. Su nombre es el gran jefe Willie Littlechild. Entonces esa fue como lo más lindo que me pasó, porque yo era invisible ante todos, pero cuando ellos ya supieron que yo hablaba inglés y que era también de su propia región, ellos me empezaron a llevar como intérprete o me pedían cosas. Entonces así fue como fui aprendiendo de a poco, ¿no? Cómo se hace la diplomacia, cómo uno tiene que manejarse en la diplomacia para hablar con los estados, para hablar entre otros hermanos. Y en esa ocasión usted tuvo la oportunidad de realizarlo solo en inglés, ¿verdad? Sí, porque en Suiza hablan, bueno, al menos en Naciones Unidas, en ese edificio hablábamos solamente en inglés, pero la ciudad hablaba francés. Entonces hablaba un poquito, pero como para sobrevivir. Pero realmente no me esforcé mucho en aprender el francés, porque en Naciones Unidas se manejaba más en inglés. ¿Y ahorita en Estados Unidos en qué estás trabajando? Bueno, ahora trabajo en Nueva York, en la Organización de Naciones Unidas, en un departamento que se denomina el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, y en ese departamento que trata muchos temas sobre la juventud, sobre los ancianos, las cooperativas, las personas con discapacidad. También hay una oficina que se denomina la Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo y Secretaría del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas. Entonces es una oficina, somos alrededor de 12 personas y hacemos dos cosas. La primera, que es apoyar a 16 expertos independientes que son miembros de este Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y la otra actividad que hacemos es en Nueva York somos la oficina sustantiva que trata los temas de pueblos indígenas. Es decir, nosotros somos quienes, cualquier actividad que el secretario general de Naciones Unidas tenga que hablar, decir, cabildear sobre cuestiones indígenas, nosotros somos los que preparamos esto. Entonces son dos actividades diferentes. Y yo en particular me encargo desde que he comenzado, entré en esta oficina desde sus inicios, creo que soy la primera que comenzó, ¿no? con la oficina como tal. He caminado desde que no conocía nada que se hacía, y poco a poco, obviamente, con el transcurrir de los años y con el transcurrir de las actividades que hay que hacer, he ido conociendo todo el manejo de la oficina. Naciones Unidas pequeña, a ver, primera parte la llevé Purigani casi 2001, munda 2007 gama. Chimunda kutinya yukshigani kay Nueva York, kay Ecuador mushamugani, chimunda kutinya ishkiwata da shuwata da kay psakreglegan. Chimda kutinya Nueva York musrigani, pero chivigaña diplomática del Ecuador tukugani, chivi gobierno trabajo gane como ishkiwata. Chimunda kutinya shamugani kaymu, chimda 2010 ta kutinya masti shamugani rigani kutin Nueva York, chimunda pachacha y por él. Chinchagaña taguaguata una amiga. Casi campo videña casi la mayor parte que chay mis cachiña nada tanto que hay una la tobe pequeña. Rechina de mi chay causane, pero China ya diga que siempre caí Salasaca, ma Ecuador, ma Chinerito que región da siempre rico shkan. Na nishkan hecho ni chay causane ni más toquichin nana. Yo que siempre caí rico shkan. Siempre masti ya chungu muno kanima tukugushka Chineri ya creen nacho porque Joaquín Gonaga Kaija Pitimana y más allí Ñukuchi por ayuyar no kucha, na allí Ñukuchi madas allí rurusha, mana comunidad allí a Pupudinchi nacho. Shinishaga, pero Ñukaga Pitica ningao masti taitagona ma con un masti apu con nada. Shinakashna Rangichini Kigamana Tapukiga Ñukash mana y más Nichukani, masti opinión anda kushkani.
nao yuki gaña y materrusum. Yo me dijo mis canichener con y si no yo de cambuña. Hay planes a futuro y más chargi caña, caimda. Kaymundaga chartik ña mastin shuk ishki wawada charani shuka amayakani shuka kutin noakani yuka kausanchi Nueva York llaqtapi kaymu shamungaw munanchi mana yachunchi imaura pero shamungu munanchi ñukash kaymu shamungu munani chaypiqa tawa imata tikshurana tiyagu pero shinaydi ña ñukaqa ña imanishun ña tayta mamata ñukash rikushnini paykunash ña hatunguna tukugun y shuk ña ninachuniqa shuk solo kawsimi kanish shinchaqa ña yachushkani pero shinaydi ñuka kutin ashtan llati yachungu munani kutin llati yachana wasiman rinkuman munani shinaydi kutin ñuka llati ña ñuka kashkata rurunku munani nachu shinchaqa kaymu vueltaringu munanchi y kutin chaypi pitilla yachikaumanta tal vez kutin kaypi rurashun munukiqa wasipuraguna o comunidadmanpish nachu mana yachani pero kayamaqa de pronto maqa ña winshamanpish shinchaqa naymash pero shamunku munani shamunan. ¿Y cuáles serían los mensajes para los jóvenes que quieran ser como tú? Un mensaje, sí, te vemos como una mujer, a pesar, una mujer líder que aunque no has ido por el pueblo, lo has hecho por tus méritos, estás trabajando por el pueblo. No solo por el pueblo, sino por todos los pueblos indígenas. ¿Qué les podría decir? Pues, estudien guapos. Principalmente, yo creo que es importante que siempre tengamos referentes, que tratemos de ver quiénes son estas personas, ¿no? Porque muchas veces, me imagino que muchos jóvenes se sienten a veces frustrados, especialmente hoy en día entiendo que no pueden ingresar a las universidades, igual el tema económico es fundamental y no hay mucho apoyo, ¿no? Entonces creo que es muy importante que se tienen que armar de valor, especialmente las mujeres, porque la vida no es fácil, ¿no? Igual ser indígena es triplemente difícil, especialmente para las mujeres, por el mismo hecho de que hemos crecido y hemos nacido con un estigma que hoy por hoy obviamente vamos cambiando de a poco, ¿no? Por personas que van caminando y demostrando que pueden ser muy buenos profesionales, que pueden ser muy buenos líderes, que pueden ejercer sus actividades 100%, porque todos somos humanos, todos somos iguales, pero lamentablemente por esas cosas de la vida vivimos en desigualdad y eso es lo que más nos entristece, ¿no? Entonces decirles a los jóvenes, especialmente, no solo a los jóvenes, a los niños que están creciendo, porque ellos tienen otro mundo, ellos están ahorita en el mundo de la tecnología, tienen un arma muy poderosa, utilicen esa arma, aprendan, lean mucho, investiguen, si no saben algo, consulten, pregunten, pero eso sí tienen que ser muy respetuosos de los mayores, porque ellos son los que tienen la experiencia y cuando ellos nos dicen que algo está mal hay que escucharles, porque por algo nos están diciendo. Sí. Entonces creo que eso es muy importante y lo siguiente es que yo soy una persona normal, ¿no? Como cualquier otra persona, entonces yo creo que es importante que también se den cuenta de eso y en el sentido tal vez educativo, creo que es importante sí educarse, pero también siempre nunca olvidar de dónde eres, ni quién eres, ni cómo son tus valores como persona y como parte de un pueblo indígena, ¿no? Lo segundo es muy importante que aprendas a conocer los distintos mundos que tenemos aquí. El mundo de los no indígenas, tienes que aprender otros idiomas si es posible. Obviamente el inglés es una de las lenguas diplomáticas tal vez que sé que es muy importante, pero tienes que aprender otros idiomas sí o sí.
lo último, quizás, no sé, no, si me permiten decirlo, ¿no? Sí. Es que yo veo que a veces nos confundimos o a veces nos volamos, ¿no? Cuando decimos, ay, ya he terminado esto, tengo esta carrera, este otro, entonces, obviamente no es tu sacrificio, ¿no? Pero creo que en una comunidad indígena todos tenemos que ser iguales. Entonces, al menos a mí nunca, yo soy Miriam y siempre seguiré siendo Miriam, ¿no? Ningún cartón va a hablar por mí, ¿no? Entonces, creo que lo importante es hacer y demostrar lo que haces con lo que eres. Entonces, ese sería mi mensaje, ¿no? Que espero que Salasaca continúe siendo lo que es, a pesar de que obviamente tiene que desarrollarse, tiene que crecer, pero que ojalá no perdamos esa identidad de quienes somos. A pesar de que está pasando una carretera por aquí, están abriéndose caminos cada cuadra, me parece, construyéndose casas por todo lado, preocupados también por tener autos y todas esas cosas, pero también ojalá que sigamos manteniendo nuestras casas como son, teniendo nuestros cultivos, que nuestros linderos sigan siendo de zanjas, que mejoremos el sistema de regadío, eso sí, pero que ojalá no olvidemos que la tierra en donde estamos creciendo, donde tenemos nuestra casita, es la que nos va a dar de comer. Y es el lugar en donde nos van a dar las plantitas de aguas medicinales, en donde vamos a poder salir a jugar. Y ojalá que no olvidemos eso y no querramos... Una pequeña pregunta, perdón que la corté. ¿Qué piensa usted de lo que está pasando hoy en día en Salasaca y en muchos pueblos? Que hay muchos jóvenes que estamos dejando nuestra identidad, nuestra lengua. ¿Qué te podría decir? Es muy triste, ¿no? Porque obviamente es la única herramienta que podemos usar para comunicarnos entre nosotros. Y yo, por ejemplo, a mis hijos les digo, hablemos en quichua, hablemos en runashimi, porque es un idioma secreto, nadie nos va a entender. Entonces, si estamos en el tren en Nueva York, nosotros estamos hablando en quichua y ellos dicen, sí, nosotros somos súper poderosos, les digo, sí. Entonces, cuando alguien te pregunte en la clase y te digan, ¿cuántos idiomas sabes? Tú vas a decir 3, porque sabes quichua, sabes español y sabes inglés. Entonces son esas pequeñas cosas que también te motivan, ¿no? Entonces nosotros como padres tenemos que hablarles en nuestro idioma, porque si no se va a perder esa conexión con los abuelitos, con los tíos, y ellos no te van a poder contar para qué sirve el agua de tilo, o no te va a poder contar cómo es que se hace la fachalina, cuando hay que cortarle la lana a la oveja. Entonces son conocimientos que van caminando y son como secretos que tenemos con nuestro idioma. Entonces, por eso creo que es muy importante que lo hablemos y ojalá que lo valoricemos también. Ya saben, chicos, aprender quichua rápido. Muchas gracias, Miriam, por habernos acompañado esta tarde. Yo Paichani. Paichani que me queda shukambuk tiempo kushkamda y quisiéramos tenerte nuevamente aquí cuando vengas a vivir netamente aquí. Ya, muchas Esperemos gracias. tener otra vez una entrevista más extensa. Ya, muchas gracias. Para ustedes también continúen con el trabajo. Entiendo que están comenzando, pero por eso mismo he venido, porque siento que es importante apoyarles y estoy muy admirada. Les felicito desde mi corazón y sigan adelante. Muchas gracias.